Bueno, pues continuamos nuestra reflexión de hoy contemplando una escena del Evangelio que no deja de ser misteriosa, sorprendente y misteriosa, que es la resurrección de Lázaro. Sabemos perfectamente, creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado el pasaje evangélico más de una vez, sabemos quiénes eran Lázaro, Marta y María, que vivían en Betania, y cómo con frecuencia Jesús se retiraba a descansar, a estar con esta familia a la que quería mucho, con estos tres hermanos a los que quería mucho. Jesús estaba allí como en su casa. Y tenemos otro pasaje hermoso de cómo son las dos hermanas, ¿no? De cómo son Marta y María. Y ahora nos encontramos que Lázaro, el hermano pequeño de estas dos hermanas, muere y Jesús le resucita. Cuando se contempla este pasaje del Evangelio, tenemos ante nosotros las actitudes básicas y fundamentales de un corazón que está disponible, de lo que tiene que ser un corazón disponible para cooperar a la obra de la redención, para cooperar a la salvación. Y nos encontramos con que falta poco tiempo para la pasión, y en este momento en que el rechazo de los fariseos hacia Jesús es crudo, es duro, es muy palpable, pues dice Juan, el evangelista Juan, que Jesús se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Se quedó allí simplemente por seguridad, porque la situación en Jerusalén era complicada, iba contra él. Y estando allí, a una distancia de unos cuantos días caminando de Jerusalén y de Betania, estos amigos suyos tan queridos sufren pues algo que les descoloca, ¿no? Lázaro se pone enfermo y la cosa pinta mal. Se temen que puede morir. Y entonces las hermanas le envían un mensaje a Jesús. Le dicen: Señor, el que tú amas está enfermo. Y nada más. Ellas saben que con eso Jesús entiende. No le piden nada concreto, pero les ponen una situación, porque ya él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? El que tú amas está enfermo. A partir de ahí, soluciónalo. Qué definición más bonita de lo que es un amigo. El que tú amas. Lázaro es el que Jesús ama, ¿no? Y nosotros somos, cada uno de nosotros, el que Jesús ama. ¿Cuántas veces cuando rezamos por otra persona, por alguien que nos es querido, rezamos y le decimos al Señor en 1500 modos y maneras lo que tiene que hacer para arreglar las cosas, y que lo arregle ya y cuanto antes, ¿no? Y yo pienso que muchas veces el Señor se encogerá de hombros y dirá: bueno, porque Él tiene otra perspectiva evidente. No puedo hacer lo que me pides porque no es lo mejor, ¿no? Y luego muchas veces nos enfadamos porque Dios no hace lo que le hemos pedido, cuando muchas veces lo que le hemos pedido es una insensatez o una barbaridad, aunque no seamos conscientes de ello. Por eso lo mejor es presentar a nuestros hermanos, a las personas que amamos, ante Jesús de esa manera. Señor, fulanita, menganito, la que tú amas, el que tú amas, está enfermo. Y a partir de ahí Jesús sabrá lo que tiene que hacer. A lo mejor tiene que dejarle morir para después llamarle desde la tumba, como hizo con Lázaro. En cualquier caso, a nosotros nos toca simplemente fiarnos de él, ¿no? Ellas, las hermanas, se fían. Ellas son conscientes de que Jesús
es el Dios que ama. Sobre todo María es muy consciente de que Jesús es el que ama, porque ella permanece habitualmente escuchando la palabra de Dios, atenta, y no duda. Ella sabe que Jesús ama a Lázaro y que el amor que le tiene remediará lo que sea. Por eso simplemente dicen: el que tú amas, tu amigo, está enfermo. Esta es una oración llena de confianza, llena de fe en el amor del corazón del Señor. Este tendría que ser el grito de todo cristiano, ¿no? Mi hermano, el que tú amas, está enfermo. Este que está enfermo, este que está herido, este que está alejado, este que está enredado en situación difícil y de la que no vemos salida, es mi hermano y está enfermo. Y este tendría que ser nuestro grito de pecado siempre ante el mal, ante el dolor, sobre todo ante el pecado de nuestros hermanos. Y Jesús, cuando oye esto, les dice a los discípulos, Jesús es sorprendente, y sabe que es de las veces que más sorprende. En vez de ponerse rápidamente en camino para remediar aquello, parece que o no se ha enterado del mensaje, o le importa un bledo Lázaro, no sé, algo no va y algo nos chirría, ¿no? Porque cuando oye este mensaje, él dice: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Esto parece que le estás hablando de peras y contesta a celgas. A ver, que te estoy diciendo que está enfermo, no me cuentes cosas raras, ¿no? Pero él insiste en dejarnos claro que esa enfermedad de Lázaro no es de castigo y que no terminará en la muerte, sino que entra en los planes de Dios y que será para su gloria. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba. Y esto sí que es para nosotros una verdadera prueba de fe. En vez de ponerse en marcha, se queda quieto 2 días más, esperando ¿a qué? Tuvo que ser una prueba de fe grande para estos hermanos, ¿no? El mensajero vuelve solo, sin noticias, bueno, con la noticia de que el maestro ha dicho que, bueno, que esta enfermedad no va a ser de muerte, que será para la gloria de Dios, pero que no le ha dicho nada más y no se ha movido, se ha quedado allí, en Transjordania, donde estaba, 2 días más. Y ellas dirían: bueno, no ha venido, pero si ha dicho que no se muere, pues que va a ser para la gloria de Dios, pues. Pero lo cierto es que Lázaro se muere, ¿no? Y eso es una prueba. Pero si ha dicho que no se iba a morir, y aquí tenemos el cadáver. Y encima no ha venido. No saber qué pensar. El dolor porque tu hermano ha muerto y esto es así, pero al mismo tiempo el amor que ellas le tienen a Jesús y el no querer dudar de él, aunque todo empuje a dudar de él, ¿no? Y de la palabra que ha dado, porque ha dicho que Lázaro no iba a morir. Pero aquí tenemos delante el cadáver y hay que enterrarlo, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones así? ¿Y cuántas veces nos enfadamos? ¿Y cuántas veces nos volvemos contra Dios y le recriminamos? A ver, no es fácil, pero es necesario confiar
siempre y por encima de todo. Jesús nos ha llamado a estar con Él. Jesús nos ha llamado a seguirle a Él. Jesús nos ha llamado a confiar en Él. En ningún sitio nos ha dicho que vayamos a comprender todo lo que pase, que vayamos a entender todo y tampoco que vaya a ser fácil. Lázaro, como os digo, muere y ellas pasan una verdadera oscuridad, una verdadera noche. ¿Cuántas veces nuestras decepciones vienen porque interpretamos de una manera equivocada la palabra de Dios y creemos que es Dios el que falla, el que nos ha engañado, el que ha dicho una cosa y no la ha cumplido? Cuando somos nosotros los que entendemos mal y nos sentimos decepcionados porque interpretamos cosas que Él nunca ha dicho y sobre todo porque no nos fiamos. Y si leemos despacio el pasaje evangélico, San Juan añade una palabra que todavía nos acaba de desconcertar más, pero que nos revela cómo es el corazón de Cristo, que tiene Él dentro de sí, ¿no? En lo más íntimo. Que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan 11:5. No es fácil entender esto, porque si les amaba, ¿por qué les trataba así? ¿Por qué les deja en esa oscuridad? ¿Por qué permite ese sufrimiento en su vida? No es fácil de entender, pero si Jesús no fue inmediatamente a Betania, probablemente fue porque si hubiera estado allí físicamente hubiera sido todavía mucho más difícil de explicar que dejara morir a Lázaro. Y entraba en el plan del Padre que Lázaro muriera y que Lázaro fuera sepultado. Y probablemente por eso se quedó en Transjordania, para que mientras tanto Lázaro se muriera y le enterraran. Si él hubiera estado allí, ¿cómo le hubiera dejado morir? Y se hubiera quedado cuando había curado a tantas personas y ellas estaban esperando esa curación. Entonces Jesús no va, con lo cual el desconcierto es total. No solo se ha muerto, es que ni siquiera ha aparecido y le hemos avisado. Ni siquiera ha venido a ver a Lázaro, a darle ese consuelo. A ver, la situación era como para enfadarse en serio y decir, y a veces lo hacemos con Dios, ¿no? Y lo hacemos mal, pero lo hacemos. Y tú dices que me quieres y me haces esto y me tratas así. Y te estoy diciendo que pasa esto y no vienes y no me haces caso. Humanamente hablando, una reacción así sería perfectamente normal. Las hermanas podían haberse enfadado con el Señor, ¿no? Pero no fue así. Aunque tendrían su dolor, 24.000 preguntas sin respuesta en la cabeza. Jesús irá allí cuando todo esté dispuesto para la intervención que el Padre quiere que Él tenga. No va ni un minuto antes. Va cuando tiene que llegar. Y tiene que llegar cuando Lázaro esté sepultado para sacarle del sepulcro, para llamarle. Entonces, hasta que no está todo en ese punto, Jesús no aparece. Y eso lo tenemos que aplicar también a nuestra vida. Jesús aparece en mi vida, entra en mi vida, interviene en mi vida cuando es el designio del Padre. No cuando a mí se me ocurre, cuando a mí me parece, cuando yo quiero, cuando yo lo digo, sino cuando es la hora de Dios, cuando es la hora del Padre. Pero aunque no va a Betania, tenemos que tener en cuenta una cosa, que Él no es insensible al dolor de las hermanas. Él sabe que ellas están sufriendo y cuando llega y las ve, ve su dolor, ve sus lágrimas, Él se conmueve.
Porque si Betania es el lugar donde Jesús descansa y donde Jesús es feliz, Él en su corazón lleva presentes a los 3 hermanos de Betania siempre. O sea, el corazón de Jesús es el descanso y la Betania de estos 3 hermanos. Los lleva en su corazón y los cuida siempre, aun cuando las evidencias puedan parecer contrarias. A veces creemos que el Señor no nos cuida, que el Señor no nos quiere, que nos abandona, que nos trata mal, que no nos hace ni caso, que nos deja con nuestro sufrimiento, con nuestra cruz, y no aparece. Y no, Él va a aparecer siempre en nuestro sufrimiento, pero en el punto y la hora que tiene que aparecer. Cuando nuestro sufrimiento, con su intervención, vaya a ser para la gloria del Padre, ¿no? Para la gloria de Dios. Y dice el evangelista que pasados 2 días, les dice a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Tenemos que recordar, para entender lo que dice a continuación, que se habían marchado de Judea porque unos días antes le quisieron apedrear y le quisieron prender, y entonces se marcharon huyendo, ¿no? Habían ido allí buscando la paz y la tranquilidad. Y ahora les dice: vamos, volvamos otra vez a Jerusalén. Y evidentemente los discípulos tenían miedo y le dijeron: oye, ¿tú te acuerdas de que hace 2 días nos silbaban las piedras al lado e intentaron pillarte? Meternos en Jerusalén es... Volver a Jerusalén es meternos en la boca del lobo. ¿A qué vamos a ir allí? Y Jesús les contesta: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche, tropieza porque la luz no está en él. Y dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces los discípulos, que estaban en modo yo no quiero volver a Jerusalén porque nos van a sacudir, dicen: ah, pues fenomenal, si está dormido, sanará, no hay problema, ¿qué vamos a hacer allí? Cuando un enfermo está muy grave y de pronto se queda dormido apaciblemente, siempre se ha interpretado como un signo de que la enfermedad retrocede y empieza a recuperarse, ¿no? Entonces, nada, pues si ya Lázaro está dormido, esto es que se va a curar en breve, nosotros nos quedamos aquí tan tranquilos que lo de Jerusalén pinta mal. Mejor no vamos. Y entonces Jesús, viendo la situación, les dice claramente: no, Lázaro ha muerto. Y añade algo que todavía es más impresionante. Dice: y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Así es Jesús. Se alegra de una cosa tan dolorosa para él como es la muerte de su gran amigo y no haber estado junto a él, con tal de que los discípulos crean, para que tengan un argumento claro que les ayude a creer. Así de delicado es él, ¿no? Con tal de que nos aclaremos y nos enteremos, él se priva de los consuelos más legítimos, como es estar junto al amigo, junto al que ama cuando está enfermo. Para que creamos. La mayoría de las veces que suceden cosas difíciles en nuestra vida es para que creamos. El Señor no permite las cosas por permitirlas, jamás por chinchar ni por fastidiar, sino para sacar un fruto, para sacar algo positivo, casi siempre para que creamos. Y nos sigue diciendo Juan, el evangelista: cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania
Distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Era una familia de cierto prestigio, de cierta relevancia social, muy bien relacionada, y bueno, pues fueron muchos conocidos desde Jerusalén, pues a hacer lo propio, ¿no? A dar el pésame a estas hermanas. Jesús llega entonces a Betania cuando más gente hay en Betania. Y conforme se va acercando a Betania, aparece Marta. Siempre es Marta. Marta es Marta, María es María, y cada una tenía su manera de ser, ¿no? Y Marta siempre es la que se adelanta, la que se lanza. Y dice Juan, cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. El temperamento tipo Marta se entera de todo. No se sabe cómo, pero saben todo, se enteran de todo, siempre tienen noticias de todo. Entonces te buscas una Marta en tu vida y estás informado de todo lo que pasa. Sí, o sea, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a preguntar a fulanita. Siempre hay alguien, ¿no? En cada familia, en cada comunidad, que tiene el temperamento tipo Marta y debe tener corresponsales en todas partes porque saben todo. Entonces, María está en casa llorando porque se ha muerto su hermano. Marta, no sabemos cómo, pero lo dice Juan, se enteró de que llegaba Jesús y salió flechada, ¿no? Porque Marta es impulsiva, es así, y entonces ya ella sale. Y el padre Luis María Mendizábal dice que los temperamentos tipo Marta no es que investiguen, tampoco es que se pongan a, pero que les llega todo, o sea, que les llega la onda, no se sabe cómo, qué antena tienen, pero que les llega todo, ¿no? Y en cuanto tienen noticia, pues corre enseguida hacia el Señor, con ese modo de ser tan suyo, tan lanzado, tan de iniciativa. Y María, pues, se queda en casa, a los pies del Señor, siempre, porque esa es la vida de María, aunque Jesús no estuviera presente físicamente, ella, mientras no se entere directamente de lo que tiene que hacer, no se mueve, se queda quieta, ¿no? Al revés que Marta, ¿no? Y Marta, como digo, sale corriendo hacia Jesús y según llega, le espeta. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Probablemente ellas, en esos días, las dos hermanas, habrían repetido estas palabras muchas veces y lo habrían hablado entre ellas. Si el maestro hubiera estado aquí, no habría muerto nuestro hermano. Si el maestro hubiera llegado a tiempo, Lázaro no estaría en la tumba. Porque ese dolor lo tenían. El dolor de la pérdida de Lázaro y el dolor de que Jesús no había llegado. Eran las dos cosas. Y Marta, como es así, en cuanto llega, ¡plas!, se lo suelta, ¿no? Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quizá Marta, pensando que a distancia no lo podía haber hecho, le dice, si hubieras estado aquí, en Betania, no habría muerto mi hermano. Parece que da a entender que Jesús no tiene poder suficiente, ¿no? No tenía ese poder, que tenía que estar físicamente allí. Probablemente la misma interpretación por parte de María hubiera sido, si hubieras estado aquí y hubieras visto mi dolor, no hubieras soportado mis lágrimas y no hubieras dejado que se me hubiera muerto mi hermano, ¿no? Cada una tiene su percepción de Jesús y del corazón de Jesús. Pero Marta, como es así, lo mismo que le dice primero, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, inmediatamente, con su espontaneidad característica, le añade, pero aún ahora, casi te perdono, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Es Marta, ¿eh?
Y Marta amaba mucho a Jesús y Jesús amaba mucho a Marta. Pero casi le está diciendo, pídeselo a Dios porque tú por ti mismo no lo arreglas. A veces somos así, ¿no? Le decimos a Jesús lo que tiene que hacer. Él no lo toma mal, pues porque conoce a las Martas que tiene en el mundo, ¿no? Y sabe que le queremos, aunque a veces nos equivocamos, no comprendemos, nos dejamos llevar de nuestros impulsos, ¿no? Y Jesús, pues con qué paciencia miraría a Marta, con qué compasión miraría a esta hermana que está dolorida, que al fin y al cabo está dolorida porque se le ha muerto Lázaro. Y con mucha paciencia le dice, Marta, se lo dice, pero es que Marta no estaba en situación, tu hermano resucitará. Y eso que ella le acaba de decir que le pida al Padre. Y cuando le dice, tu hermano resucitará, ella le contesta, sé que resucitará en el último día. Jesús le estaba hablando, pero no, la palabra de Jesús no le llegaba, estaba ofuscada por su idea, por su dolor, por su impulsividad. Pero si te estoy diciendo que resucitará, es que va a resucitar, porque se lo dijo claramente. Y ella le contesta, sí, eso ya lo sé, en el último día. No estaba, pues estaba ofuscada, no estaba en ese momento receptiva a la palabra de consolación de Jesús, porque Jesús está intentando consolarla, ¿no? Suavizar su dolor. Pero Marta no se entera y le dice que sí, que ya sabe que hay una resurrección en el último día. Pero Jesús le dice entonces, a ver, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Imaginaos qué gran consuelo tener un amigo que te pueda decir eso, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Él se está descubriendo aquí como quien es en realidad, la resurrección y la vida. Y a continuación le pregunta a Marta, porque la conoce, ¿crees esto, Marta? Y le contesta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hace una hermosa confesión de fe y dicho esto, fue a llamar a su hermana María. María cree, viva, profunda y prácticamente en la divinidad de Jesús. Ella ha penetrado en su corazón y sabe que Él es Dios y es Dios de amor. Por eso espera, confía y no se mueve hasta que Jesús mismo no la llama. Bueno, en realidad hasta que Marta llega y le dice al oído, el maestro está ahí y te llama. En ningún momento dice que el maestro la llamara, pero Marta se lo dice así a María. Da por supuesto que el maestro quiere que vaya, o no sé, porque en ningún sitio dice vete a buscar a tu hermana y dile que venga, pero Marta sale flechada y le dice el maestro está ahí y te llama. Yo creo que porque conocía a María y diría, si no le digo esto no se mueve. Entonces, manera de movilizarla, que te llama. Inmediatamente María se pone en pie y se va. ¿Por qué? Porque toda María es un puro deseo de obsequiar a Jesús, de lo que Él pide, ¿no? Si el maestro me llama, yo voy. Si el maestro no me llama, no voy. O sea, su única preocupación es obsequiar a Jesús, agradar a Jesús. Y dice el Evangelio que María, apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba Él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí.
Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice exactamente lo mismo que Marta le dijo. Dicen los exegetas que la traducción original tiene el matiz de: no hubiera yo perdido a mi hermano si tú hubieras estado aquí. Ella presenta la muerte de su hermano como una pérdida propia. No ha muerto mi hermano, sino es: se me ha muerto mi hermano, ¿no? Y ahora ya no está sentada, ahora está a los pies de Jesús llorando, deshecha de dolor, porque no tiene nada más ni que decir, ni que darle, ni que hacer. Mostrar lo que ella es en ese momento, que es una mujer dolorida porque se le ha muerto su hermano. Y Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Otra vez, recordar lo de ayer por la tarde. El corazón de Dios se conmueve, se estremece, no es insensible. Cuando ve nuestro dolor, no se queda impasible y mucho menos disfruta. Le duele vernos sufrir, le duele y le conmueve y le estremece. ¿Dónde lo habéis enterrado? Y le contestaron: Señor, ven a verlo. Y Jesús se echó a llorar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Hay algunas traducciones que dicen que sollozaba. Lloraba con un llanto verdaderamente dolorido. Las lágrimas de María son las que hacen que Jesús rompa a llorar. Jesús no llora porque Lázaro ha muerto. Primero porque sabe que va a resucitar unos instantes después. Y segundo, porque podía haber empezado a llorar 3 días antes. Jesús no llora porque Lázaro ha muerto. Jesús no llora de impotencia, como nos pasa a nosotros muchas veces cuando tenemos un problema, una dificultad, un mal y no lo podemos solucionar, y eso nos causa sufrimiento y sobre todo sentimiento de impotencia y nos lleva al llanto y al dolor. Jesús no llora por nada de eso. Jesús llora al ver nuestro dolor. A Él le conmueve nuestro dolor. Él nunca llora por impotencia porque es omnipotente. Llora cuando nos ve llorar. Llora cuando ve y palpa nuestro sufrimiento. Este detalle es muy revelador. Nos muestra cómo es Jesús, cómo es el corazón del Señor. Es una expresión visible de cómo es Él. Ese rompió a llorar no son palabras vacías en este relato, sino que son palabras fundamentales, porque nos muestran que la redención, la salvación, arrancan de un Dios que se compadece, que se conmueve ante nuestro dolor y ante nuestra muerte, no ante nuestra muerte física, sino ante nuestra muerte eterna. Y de ahí, viendo nuestra muerte eterna, nace en Dios, si se puede decir así, la urgencia, el deseo de la redención, el deseo de salvarnos. Y los judíos comentaban cómo lo querían. ¿Cómo nos quiere? ¿Cómo nos quiere a cada uno? ¿Cómo ama Jesucristo a cada alma, a cada persona? Y esto lo dicen los judíos porque ven a Jesús llorar.
nosotros le vemos crucificado y qué pocas veces pensamos esto, ¿no? ¿Cuánto me quieres? A lo mejor si veo que alguien llora ante mi dolor, pienso que es una prueba de amor y me siento querida porque veo que esa persona se conmueve y se estremece por mi dolor. Pero veo a Jesús crucificado y no decimos lo mismo, ¿no? ¿Cuánto le quería? ¿Cuánto me quiere? ¿Por qué nos estremecemos? ¿Por qué nos sorprendemos? Porque vemos que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Todavía no ha sido crucificado por Lázaro, eso va a venir después. Pero no sabemos leer la crucifixión desde ese punto de vista, ¿no? Como una prueba de amor. Y dice que algunos murmuraban, esto también lo solemos hacer, ¿no? Murmurar de Dios, hablar mal de Él. Pero bueno, si este ha abierto los ojos a los ciegos, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriera? Esto también lo hacemos muchas veces, ¿no? Criticar a Dios, murmurar a Dios. Y es Dios y permite que pase esto. Y es Dios y dicen que ha muerto por mí y deja que en mi vida sucedan estas cosas. A ver, por mal que vengan las cosas, a veces pueden venir muy mal, no tenemos derecho a dudar. Dudaremos, pero somos injustos, porque ya no nos puede haber dado más pruebas. Si todavía no lo vemos, pues el problema está en nosotros, no en Él. Y sigue el relato evangélico diciendo que Jesús llegó hasta la tumba. Fue caminando hasta la tumba de Lázaro. Y sereno pidió: quitad la losa, descorred la losa. Y Marta, en ese aspecto, en ese modo que ella tiene de ser, con cariño, siempre con amor a Jesús, pero con ese amor de alguna manera imperfecto, incompleto, le dice: Señor, si ya huele mal, que lleva ahí 4 días. Cuando llega el momento en que ella tiene que enfrentarse a la realidad, y un momento antes le ha dicho a Jesús que ya sabe que todo lo que pida al Padre se lo concederá. Pero en este momento duda, titubea, no tiene claro que Jesús pueda solucionar aquello, y quitar la losa le parece, por eso intenta disuadirle, ¿no? Y Jesús la reprende con cierta firmeza. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la losa. Y Jesús le dijo, elevando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre. Tendríamos que hacer nuestra esta oración del Señor. Yo sé que tú me escuchas siempre. Pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Este momento es impresionante. Pensar, intentar imaginar un momento esa escena. La muerte y la vida frente a frente. Porque Jesús es la vida, ¿no? Y enfrente está Lázaro, que está muerto. Y cuando grita con voz potente, Lázaro sale de la tumba. Salió, pero atado de pies y manos y cubierto su rostro con un sudario, como era costumbre.
Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Esa frase siempre es misteriosa porque digo, bueno, pues evidentemente si estaba así, pues lo tuvieron que desatar, ¿no? Pero cuando el Señor lo dice y cuando el evangelista lo refleja, siempre es por algo. O sea, todos los detalles habidos y por haber no nos los cuenta. Entonces, cuando esa palabra de Jesús, desatadlo y dejadlo andar, está reflejada por Juan en el Evangelio, es porque tiene detrás un contenido, un mensaje para nosotros. Pues el mensaje viene a ser que la obra de Dios siempre requiere la colaboración del hombre. Jesús podía haberlo sacado ya, porque un milagro es un milagro, o sea, después de devolverlo a la vida, lo de las vendas y el sudario era peccata minuta, ¿no? Podía haberlo sacado ya suelto y no le hubiera costado nada. El Lázaro hubiera salido sin ninguna atadura, caminando solito y estupendo, ¿no? Y sin embargo, pide a los hombres, soltadle, colaborad, ayudadme a resucitar a los muertos. Y como hemos dicho antes en la charla anterior, hay tantos hermanos nuestros muertos, con la vida del alma muerta o agonizante, que necesitan de nuestra ayuda para ser resucitados, para ser vueltos a la vida de verdad. Y Jesús nos lo pide. Soltadlo y dejadlo andar. Ayudadme, colaborad, echar una mano. Esto no es solo cosa mía. Necesito que entre todos devolvamos a Lázaro a la vida. Este es el gran signo de Jesús. La resurrección de Lázaro es el milagro de la resurrección de todos los que están alejados, medio muertos. Y estamos llamados a ser como las hermanas, unas como Marta, otros como María. Unos de una manera más entregada, llorando a los pies de Jesús. Otros saliéndole al paso y buscándole y iba a decir hasta increpándole, equivocadamente, pero bueno, Marta lo hace. Si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. ¿Cómo no has venido antes? Pero nuestra vocación, la vocación de todos es esa: cooperar a la redención. Traer a todos esos muertos que hay a cada paso. Personas que ni siquiera saben que tienen un alma creada a imagen y semejanza de Dios. Personas que no saben que son amadas por Dios, que no tienen ni idea, que están muertos. Ir poco a poco despertándoles a la vida verdadera, ¿no? Y llevando a Jesús, presentándole todos esos muertos y diciéndole, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así yo sé que todo lo que pidas al Padre te lo concederá. Y esta es la verdadera reparación. Eso que muchas veces nos suena una cosa anticuada, rara, ñoña. La reparación. La reparación puede ser eucarística o no. Pero todos estamos llamados a vivir la reparación. A presentarle al Señor un corazón lleno de lágrimas, dolorido, roto de pena por la muerte de tantos hermanos. Y la reparación se funda en esto, en una amistad estrecha con Jesús, en una intimidad continua con Él, que nos lleva a preocuparnos de todos nuestros hermanos y a presentárselos a Él. Para eso tenemos que tener un corazón de hijo y un corazón de hermano, como fueron Marta y María, ¿no? Y sobre todo,
lo que decíamos antes. Sentir el pecado en el propio corazón como lo siente Jesús en el suelo. Que nos duelan todos esos hermanos que están muertos o medio muertos, que no saben cómo salir de su sepulcro y que necesitan escuchar el grito del Señor llamándoles, ¿no? Llamándoles a la vida. La reparación es una colaboración con la misericordia del Señor. Y esa es la vocación de todo cristiano, ¿no? Vivir y dar vida, y procurar vida verdadera para todos nuestros hermanos. Este capítulo de Juan concluye con la decisión de las autoridades de dar muerte a Jesús. A partir de aquí, Jesús está sentenciado a muerte. No le van a perdonar que haya resucitado a Lázaro. Y él lo sabe. Él sabe que sacar a Lázaro del sepulcro le lleva a él derecho y sin vuelta atrás ya a la muerte. De hecho, queda muy poco tiempo. Y a partir de aquí, la decisión de las autoridades fue, sin duda, a por él. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Y no cualquier cosa. Ha resucitado a uno que llevaba 4 días en el sepulcro. Si lo dejamos seguir así, vendrán muchos y creerán en él. Y después vendrán los romanos y tomarán represalias y destruirán el templo, la ciudad santa. Y aparece la figura arrogante de Caifás que dice: vosotros sois tontos, no entendéis mi palabra. No comprendéis que conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Ese conviene que uno muera por el pueblo se puede traducir como es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a eso, a morir para darnos la vida, ¿no? Y añade Juan, esto no lo dijo por propio impulso, Caifás, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Jesús va a dar la vida para acoger y recoger en sí a todos. Cristo crucificado es el que nos reúne a todos. En torno a él aparece la vida y la vida verdadera. Y la cruz es la consecuencia última de su empeño por nuestra redención. A veces pensamos que la cruz es, bueno, pues consecuencia de que nos tenía que salvar y, bueno, en cierto modo es verdad, ¿no?
verdad, siempre nos lo han enseñado así, no voy a venir a decir otra cosa diferente. Pero la cruz no es el instrumento de salvación, el signo de la victoria. Pero la cruz es mucho más que eso. La cruz es la vida de Jesús derramada por la redención. Si hay algo que Jesús tiene dentro de sí, es el amor al Padre, la pasión por la voluntad de su Padre. Jesús amaba a su Padre como nunca nadie ha vuelto a amar a nadie. Amaba y ama a su Padre. Y lo único que desea es lo que el Padre quiere. ¿Y qué quiere el Padre? ¿Cuál es el sueño del Padre, el deseo del Padre? La redención, nuestra vida para siempre. Luego la cruz no es, nosotros lo cantamos así en una canción, un camino para ir al cielo. La cruz es vida derramada para hacer realidad el sueño de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros fuéramos capaces de asumir así nuestra cruz en la vida, la que sea, que cada uno tiene la suya. No como una maldición, no como algo que te ha caído encima, no como algo que no hay más remedio que cargar y apechugar con ello, sino como mi vida derramada por lograr el sueño de Jesús. Él tiene un sueño para cada uno de nosotros, un plan. Cada uno tendrá que averiguar cuál es el sueño de Jesús para mí. Y después lanzarme a conseguir ese sueño sin parar mientes en lo que pase ni en lo que cueste. Y entonces habrá cruz. Esto es así. Indefectiblemente, cuando yo me lance por el sueño de Jesús, a dar todo por ese sueño, me encontraré con la cruz. Entonces la cruz no es un camino para ir al cielo, la cruz no es una cosa que me viene dada porque circunstancias, porque personas, porque... No, la cruz es la consecuencia de mi entrega, de mi vida derramada por lograr el sueño de Dios. Ojalá que todos encontremos lo que Dios sueña para mí, el sueño de Dios para mí, y nos lancemos de cabeza recibiendo con paz, con ilusión incluso, la cruz que nos venga por correr tras ese sueño, por hacerlo realidad.